hubo un maestro que le entregó a 10 de sus alumnos un papel en blanco y le puso un punto negro en la parte de abajo. Y le preguntó a ellos: ¿qué ustedes ven en ese papel? Escriban lo que ustedes pueden ver en el papel. Y la respuesta de todos fue: vemos un punto negro. Y entonces el maestro le dijo: pero ¿no han visto también que hay partes blancas también? Y la enseñanza del maestro era porque muchas veces nosotros solamente vemos lo imperfecto y no miramos más allá. Y yo quise hacer esta ilustración antes de entrar a la palabra de lleno, porque esta palabra que voy a compartir hoy es una continuación de la palabra que el Señor nos traía a nosotros la semana pasada por los labios de nuestra pastora. La pastora hablaba, basado en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, acerca de la iglesia de Éfeso. Y el punto principal que ella trataba era el llamado a saber de dónde la iglesia había caído. Yo creo que aquí, sin temer equivocarme, yo creo que aquí hay gente exitosa, gente seria, gente íntegra, gente capaz, gente buena. Así era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que tenía características extraordinarias. Era una iglesia que tenía el don de discernimiento para discernir lo que eran de Dios y lo que no eran de Dios. Era una iglesia que hacía una ardua y diligente labor. Era una iglesia que todo lo que hacía, dice la palabra, que lo hacía por amor del nombre de Cristo. Sin embargo, había un punto negro. Había un punto negro en la hoja y el Señor le decía: pero tengo algo contra ti. Y parecería injusto, porque los que son gerentes aquí o saben de gerencia, saben que cuando usted tiene un empleado que en el 99% de las funciones lo hace excelente y perfecto, una mínima falta no tapa el 99% de lo efectivo que es el empleado. ¿Correcto, sí o no? Sin embargo, el Señor aquí está hablando a una iglesia que tenía un 99% de cosas buenas, pero había una cosa, un punto negro en la ecuación. Había un punto que para el Señor era vital, era importante. Parecería ser que ese punto era transversal a todas las demás cosas que la iglesia tenía. Pareciera que ese punto, sin ese punto, todo lo demás que la iglesia hacía no estaba completo. Y ese punto que la iglesia negro tenía era lo que el Señor decía, que había perdido el primer amor. Perdón, no había perdido el primer amor, había dejado el primer amor. ¿Y por qué hago la aclaración de que había dejado el primer amor? Porque una cosa es cuando usted pierde algo. Cuando usted pierde algo, usted puede ir caminando, se le sale del bolsillo. Usted puede dejarlo en el lugar equivocado, se le perdió, estuvo en un restaurante, se le perdió, se le quedó allí. Pero cuando usted deja algo, usted lo deja a veces de manera deliberada. Es decir, me voy en el carro, pero esa goma de repuesto no me cabe en el carro, yo la voy a dejar. Cuando dejamos algo, estamos conscientes que lo hemos dejado, o por lo menos estamos conscientes que lo olvidamos y lo dejamos. Y me gusta esa aclaración del Señor cuando dice: porque han dejado el primer amor. Parece que la iglesia antes cargaba con algo, tenía algo que era importante y de pronto decidió dejarlo a un lado y seguir caminando hacia adelante, hacia las otras cosas. Parece que le restó importancia a eso que había dejado, pero para el Señor todo lo demás no tenía sentido si eso no estaba presente.
Pero ¿de qué tipo de primer amor el Señor habla? Me llama la atención que dice el primer amor. Y si dice el primer amor, significa que había una escala. Es decir, que había una posición, porque el primer amor ya no estaba. Entonces, ¿en qué lugar estaba? ¿En qué lugar lo tenía la iglesia? Es probable que no lo tuviera en segundo lugar, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, ni siquiera al final, sino que dice la palabra que lo había dejado, es decir, que lo había sacado de la ecuación. Pero ¿de qué tipo de amor el Señor está hablando? Porque muchas veces cuando hablamos del primer amor pensamos en esa primera experiencia que tuvimos cuando conocimos al Señor. Nos sentimos alegres, gozosos, contentos, experimentamos algo que quizás anteriormente nunca antes lo habíamos experimentado. Y siempre que hablamos del primer amor pensamos en ese sentimiento inicial. Pero yo quiero decirte en esta tarde que es más que un sentimiento inicial, es más que una emoción inicial. Este primer amor tiene que ver con una decisión de amar. La decisión de amar entonces va a manifestar un sentimiento, pero muchas veces nosotros queremos primero sentir algo para entonces decidir. Pero este primer amor que el Señor habla de una decisión de yo caminar en amor, en una decisión de que todo lo que yo hago, lo hago con amor. Y entonces eso tendrá una manifestación de un sentimiento, una manifestación de una pasión de hacer las cosas como Dios quiere que nosotros la hagamos. Me llama la atención que quien escribe esta carta y está diciendo: tengo contra ti que has dejado el primer amor, es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan era el discípulo amado. Es decir, era el discípulo que cargaba más amor. Era el discípulo que se mantenía recostado en el pecho de nuestro Señor. Él conocía muy bien lo que era el amor. Pero quiero resaltar que donde él se encontraba, no se encontraba en una ciudad como a la que él escribía. Él escribía una iglesia que estaba en un lugar privilegiado, en un lugar de prosperidad, en un lugar donde todo el mundo quería estar, un lugar sin ningún tipo de problema, un lugar seguro. Sin embargo, desde donde él escribía, no estaba en la misma posición. Él escribía desde una isla donde había sido desterrado, una isla que había sido destinada para un uso único. Era una isla que era destinada para ser una cárcel. En esa isla habitaban los criminales más peligrosos, habitaban aquellos que habían sido desterrados porque habían cometido delitos graves, habitaba todo tipo de maldad, había escasez, había peligro, pero desde allí el discípulo amado escribía. Importante decir que mientras escribía, desde allí dice la palabra, y en el día del Señor. Es decir, que lo que él estaba viviendo no le impedía a él para nada estar en el día del Señor donde debía estar. Y segundo dice, y estaba en el Espíritu. Es decir, él volvió al inicio, estaba en el Espíritu. No importaba lo que estaba atravesando. Nosotros muchas veces queremos recibir la revelación en la búsqueda de ayuno y oración. Y qué bueno es eso, revelación en el sueño. Ahora, yo no sé si tú te has detenido a pensar que muchas veces las revelaciones más profundas de nuestro Dios quiere venir en medio de tus tribulaciones más difíciles. Pero en ese momento muchas veces perdemos el foco porque nos concentramos más en la tribulación que en el amor que decimos sentir por aquel que nos llamó. Pero él, a pesar de este tiempo de tribulación, él puso atención a la vida de espíritu. Y al poner atención a la vida de espíritu vino la revelación de la cual nosotros estamos hablando en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Un hombre que decidió estar en el inicio, estar en el Espíritu, mantenerse ahí sin moverse. No hay nada más oscuro que cuando nosotros, después de haber conocido a Dios, como que no encontramos satisfacción en el Señor. Bendito sea el Señor. Como que llega un tiempo y una temporada donde algo nos falta.
donde sentimos un vacío, donde sentimos que no estamos completos, y comenzamos a buscar y analizar y pretendemos saber realmente cuál es la causa por la cual nos sentimos así. Muchas veces decimos, pero si yo tuviera un mejor trabajo, pero si yo tuviese una empresa, pero si Dios me abriera puerta en otro país, pero si yo pudiera desarrollarme mejor en la profesión que estudié. Y comenzamos a buscar tantas razones por la cual no nos sentimos completos, por la cual no nos sentimos saciados, pero no buscamos realmente la causa original. La causa principal es porque necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque lo único que puede hacernos completos es Dios. Buscamos en otras cosas, lo que nosotros necesitamos está en Dios. Y muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado, porque yo no siento a Dios, porque es que yo no siento nada. Es como que las cosas no me salen bien. Dios nunca nos ha abandonado. Lo que vamos dando reversa somos nosotros. Lo que pasa es que lo hacemos paulatinamente. Lo hacemos sin darnos cuenta. Comenzamos a caminar y alejarnos del Señor, porque comenzamos a darle migajas al Señor. Así como cuando uno se siente en un parque lleno de palomas y cogemos un pedazo de pan, lo trituramos, ¿verdad? Y comenzamos a darle las migajas a las palomas. Cuando nosotros comenzamos a darle las migajas de nuestra devoción al Señor, las migajas de nuestra oración al Señor, las migajas de nuestra intimidad al Señor, las migajas de nuestro tiempo en la palabra al Señor, claro que vamos a sentir que el Señor está lejos. Vamos a sentir que Él se ha alejado. Pero nosotros hemos echado hacia atrás sin darnos cuenta, y a veces culpamos a Dios. Y el Señor hace un llamado, como le hizo a través del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 5. Cuando le dijo: ¿qué mal encontraste en mí que te alejaste de mí? Oiga lo que dice el Señor a su pueblo: ¿qué mal tú encontraste en mí para que te alejaras de mí? Es un llamado que Dios hace a la iglesia, como si lo único que ha hecho Dios en nuestras vidas es hacernos bien. Y muchas veces estamos dentro, pero hemos desertado en nuestra devoción. Estamos más fríos que el Ártico, pero queremos sentir a Dios en nuestras vidas. Y a veces rehusamos entrar en esa intimidad porque hay mucha gente que hace del evangelio una filosofía de vida. Somos salvos, siempre salvos. Todo es por gracia. Yo no necesito estar buscando a Dios, como alguien me dijo una vez. Nosotros tenemos la salvación. Cuán equivocados estamos. Esto no se trata de una filosofía de vida, de un modo de vida. Esto se trata de una relación de vida. Y a veces ignoramos la invitación. Y quiero llevarte a la palabra, que es la palabra que te quiero leer en esta hora. Quédate sentado. Libro de Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24. Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24. Dice la palabra de Dios: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados: venid
que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta es una palabra, una enseñanza poderosa que el Señor nos deja a través de esta parábola. Y lo número uno que yo veo aquí es la naturaleza del reino de Dios. Aquí se habla de la naturaleza del reino, porque el reino no es solamente para usted comer y saciarse una sola vez. En el reino hay banquetes. En el reino hay grandes cenas. En el reino hay fiestas. Y aquí el Señor, para enseñar de su reino, establece esta enseñanza acerca de esta gran cena. Esta cena tenía esta característica. Primero él mandaba a un siervo a invitar. Él eligió a muchos y salió a invitar, porque no había internet ni había cartas. Salió a invitar. Gregory, estás invitado. Pastor, estás invitado. Estás invitado. Estás invitada. Se hizo la invitación. Pero llegó entonces el día de la gran cena. Y el día de la gran cena, otra vez el siervo sale, donde los que fueron convidados, a decirle: mira, la cena está lista, la gran cena, el banquete está lista. Y aquí hay 3 tipos de excusas. 3 tipos. He comprado una hacienda y tengo que ir a verla. Yo creo que primero uno la ve antes de comprarla. ¿Verdad que sí? Número 2, la cena era de noche. ¿Qué hacienda vas a ver? Primera excusa. Segunda excusa: yo compré 5 yuntas de buey, tengo que ir a probarlo. ¿Quién compra primero sin antes probar? Usted tiene que ver que los bueyes funcionen, que no estén viejos. No, pero yo compré 5 yuntas de buey y ahora voy a probarlo. ¿A probarlo de noche? Sí, porque la cena era en la noche. Los bueyes no se prueban de noche, ¿verdad? Es de día. Y tercero, me acabo de casar. ¿Y qué mejor oportunidad? Usted se acaba de casar para usted celebrar un banquete. ¿Invitado por quién? Por el rey. ¿Qué mejor bendición de que usted con su familia venga y disfrute de fiesta, de gozo, como es el reino de los cielos? Yo no sé cuál es nuestra excusa. Yo no sé cuál es la excusa a cuando Dios te convida. Porque así como en ese entonces habían 2 tipos, los que fueron convidados y los que no fueron convidados, aquí probablemente hay personas que fueron convidadas y otros no convidados. Los convidados son los que han conocido de Dios. Y los no convidados son los que vienen a conocer a Dios. Y muchas veces los convidados, los que han sido convidados por Dios y Dios le ha asignado cosas, el Señor se queda esperando en la gran cena. Se queda esperándolo. ¿Y dónde está Brazován? ¿Y dónde está Surelis? ¿Y dónde está la pastora? Dios nos está convidando.
Porque Dios convida a sus hijos al banquete, a una cena. Un banquete no es una cena cualquiera. Una cena la tenemos nosotros esta noche, o ahorita que vamos a comer como iglesia juntos. Pero un banquete, wow, un banquete hay de todo. En un banquete yo me deleito. Tengo de todo para disfrutar. Y a mí me encanta porque siempre que predico, siempre de una manera u otra, la vida de David viene a mi corazón. Porque si había un hombre que amaba realmente la presencia de Dios y no lo negociaba ni por su reino, ni por sus riquezas, ni por su poder, era David. Y él escribe el Salmo 36, versos 7 a 9. Y dice de esta manera: oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Salmo 36, del 7 al 9. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Bajo la sombra de sus alas significa en la cercanía, en el costado. Y de un lado del costado está el corazón. Los que esperan en la misericordia del Señor se amparan bajo sus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Porque en el banquete hay grosura. En la casa de Dios hay grosura. La grosura que llena el alma. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Abrevar significa le darás a tomar. Beberán del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Oh, qué declaración más poderosa del salmista. Porque contigo está el manantial de la vida, el que no cesa, el que me sacia, el que siempre hay disponibilidad. Y en tu luz veremos la luz. ¿Qué tú andas buscando? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? ¿Qué camino debes tomar? ¿Qué es lo mejor para ti? En su luz tú tendrás luz. Pero en su luz necesitas que el ardor de su presencia esté en tu vida. Que el llegar a su casa no te sea carga, ni siquiera un compromiso formal. Sea una pasión por ese amor por su presencia, por saber, como decía el salmista David, que quería contemplar la hermosura de su santidad cuando estaba en la casa. Y aquí dice: comer de sus grosuras, beber de sus delicias, tener de su luz que va a alumbrar mi camino para saber lo que voy a hacer. Una iglesia como la de Éfeso, que cargó este amor en un tiempo, que abrazó este amor en un tiempo, y el Señor, ese puntito negro, contrario a lo que es la gerencia moderna, que el puntito negro no hace diferencia porque el 99% está bien, pero por ese puntito negro el Señor le dijo: arrepiéntete, porque voy a quitar el candelero de ti. No vas a alumbrar más. No habrá más vida en ti. No importa lo que hagas. Fíjese algo importante. Dice que esta iglesia lo hacía por amor a su nombre, todo lo que hacía. Esto es profundo. Las buenas obras las hacía por amor a su nombre, pero habían dejado el primer amor. No es con amor parcial, es con amor total que Dios demanda lo que nosotros hacemos por Él. Dios no recibe las migajas. Dios recibe o todo o nada. Porque qué bueno es cuando podemos estar aquí y allá.
Dios te quiere por completo. Porque Él quiere hacerte bien. Porque no hay ningún mal en Él. Al contrario, en Él estamos completos. Y hallamos la plenitud de su presencia en Él. Y hay 3 cosas que el Señor establece en esta palabra para nosotros volver a cargar ese primer amor. Hay 3. La número 1 que el Señor dice es: recuérdate de dónde has caído. Haz memoria. Haz memoria en el consciente inconsciente que tienes. Sí, porque hay un consciente inconsciente. Hay un consciente donde yo envío las cosas que no me interesa pensar en ello y la duermo en mi conciencia. Y Dios dice: haz memoria. Recuerda. Número 2, le dice: arrepiéntete. Es decir, comienza a tomar otra dirección de la que estás caminando. Si vas en esa dirección, devuélvete y comienza a caminar en la única dirección que te va a llevar a la bendición de la presencia del Señor. Y tercero, el Señor le dice: vuelve entonces a las primeras cosas, vuelve al principio. Vuelve al principio. Y esto me recuerda al hijo pródigo. Porque el hijo pródigo tenía el amor del Padre. Habitaba en la casa del Padre. Estaba bien. Pero dijo: yo me voy de la casa de mi Padre. Dame mis riquezas, dame mi herencia. Salió. Y como nos pasa a aquellos que hemos conocido al Señor, y cuando damos 3 pasos para atrás, es desbaratado que volvemos. Llegó a un punto tan bajo en su vida que comía la comida que se le daba a los cerdos. Pero dice la palabra de Dios algo importante. Dice: y volvió en sí. Y volvió en sí. Porque para recordar hay que volver en sí primero. Dice: y volvió en sí y recordó: oh, en la casa de mi Padre. Ahí en la casa de mi Padre los jornaleros comen mejor que yo. Recordó, porque volvió en sí. Y dijo: me arrepiento de la decisión que he tomado. Comienzo entonces a caminar en la dirección correcta. Me voy a la casa de mi Padre. No importa que tenga que ser como uno de los sirvientes de mi Padre, pero yo me devuelvo allá, porque allá yo tengo el amor del Padre. Y al llegar allá, volvió al principio. Pero no al principio porque le pusieron un anillo, ni lo vistieron con un traje de realeza. Al principio porque volvió a abrazar el amor del Padre. Y es precisamente ese amor, ese primer amor, que el Señor en esta tarde te invita a abrazar. Yo no sé cuáles son las excusas. Cada uno ponemos excusas. El overtime es la excusa principal de esta nación. El mucho trabajo es la excusa principal. Trabajamos y trabajamos. Me acosté muy tarde. No tengo tiempo para Dios. Oh, tengo fuerzas para el trabajo. Tengo fuerzas para todo. Pero para Dios no hay nada. ¿Cuáles son las excusas que nosotros ponemos? Porque en este día el Señor te convida a tener un banquete con Él.
Señor te convida a venir de regreso a Él. De regreso a Él, al que le ha conocido, de regreso al deleite. Como dijo el salmista, porque para mí no hay bien fuera de ti. ¿Cuál es el bien fuera de Él? Tuvo riqueza, tuvo poder, tuvo dominio, pero Él dijo, para mí no hay ningún bien fuera de Él, porque Él es mi deleite. Y Dios quiere llevarte a una relación con Él, que Él sea tu deleite. Lo que tú necesitas está en Él. En Él estás pleno, completo, seguro. No importa las circunstancias que tengas que vivir o que estés viviendo. Él es refugio seguro. Él es seguridad eterna. Él es esperanza firme. Él es el que nunca falla. Él es el que siempre te extiende la mano. Él es el que siempre está dispuesto a ayudarte, a socorrerte. Él es el que te dice y te invita, ven a mí. Venir a mí los que estáis trabajados, los que están cargados. Venir a mí los que no tienen esperanza. Venir a mí los que sienten un vacío en su vida. Venir a mí los que piensan que no hay salida. Venir a mí. Él hace la invitación. Él invita al regreso. Él invita a venir. Y en este día yo quiero dejarte con esta palabra para que tú medites en ella, porque hay un puntito negro que para nosotros no es importante, para el Señor es de suma importancia. Dios quiere tu amor por Él, tu entrega por Él, una relación íntima y cercana con Él. Él está todo, absolutamente todo lo que tú puedes necesitar. Mientras yo oro, el altar va a estar abierto. Mientras yo oro, hay una invitación. Número uno, a aquellos que no han abierto su corazón al Señor. Aquellos que quieren decir hoy, yo quiero caminar con